Sucumbíos, las comunicaciones virtuales que mantenemos con nuestra audiencia y con nuestros invitados. Como ya hemos anunciado, vamos a conversar con el asambleísta Freddy Alarcón de la provincia de Sucumbíos, quien también tendrá que explicarle a la provincia, explicarle al país su postura política frente a la ley de ayuda humanitaria que ha recibido fuertes críticas, un rechazo mayoritario del pueblo ecuatoriano y también en la provincia de Sucumbíos por su contenido y su forma de aprobación, con lo que ha pasado durante este proceso de debate en la Asamblea Nacional. Asambleísta Freddy Alarcón, muy buenos días. ¿Qué tiene que decirle usted a la provincia que ya inició con protestas y fuertes críticas a ustedes directamente como asambleístas que votaron a favor de la ley, como Freddy Alarcón y Eliseo Azuero? Como Freddy Alarcón, ¿qué tiene que decirle a la provincia? Buenos días. Doctor, primero que nada, déjeme agradecerle a Dios, saludarle primeramente a Dios porque soy servidor, entiendo que usted también lo es, y saludar a la provincia de Sucumbíos y al Ecuador entero. Yo quiero, Víctor, empezar rechazando los ataques cobardes que se dan en las redes sociales, las amenazas. Lo que hacen es desinformar a la ciudadanía y no informarle debidamente. Y yo quiero agradecerle a usted este espacio, Víctor, siempre lo he hecho. Soy una persona honesta, humilde, sencilla, y voy a hablar con la verdad. Si aquí hay que hablar con la verdad, hay que decirlo, Víctor, ¿sí? Y empiezo diciendo que lo mismo que están haciendo ahora hicieron, Víctor, acuérdese, cuando votamos en contra de la despenalización del aborto, nos sacaron fotos, nos sacaron manchados de sangre cuando defendíamos la vida, cuando defendíamos a ese ser que no le dan la posibilidad de ni siquiera nacer o de defenderse. ¿Qué le tengo que decir a la ciudadanía? ¿Por qué voté a favor de esta ley, Víctor? Y como dije, voy a empezar diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad, Víctor? Es lo que la gente quiere saber. La verdad primero es que los trabajadores, algunos representantes estuvieron de acuerdo con esto, inclusive mandaron oficios a la comisión y mandaron una tabla en el sentido de que hay aportes solidarios. Segundo, usted debe saber cuáles son los aportes de cada uno de los asambleístas que hicimos en el primer debate y cómo fue la ley para que se genere y se geste el informe para segundo debate. Nosotros habíamos pedido que se cobren 1.400 millones de dólares que deben 500 empresas, que se pueda pedir contribución a la banca que ha ganado más de 500 millones de dólares de utilidades, que se recuperen los dineros de la corrupción, que se pueda eliminar las pensiones vitalicias, entre otros aportes. Pero hay que decir la verdad aquí. ¿Quiénes lograron sacar eso con el cuento de que se le está metiendo la mano al bolsillo a los ciudadanos? Ahí también constaba un impuesto del 5%, no del 2%, como pedían ellos, a quienes tienen sociedades en paraísos fiscales y tienen bienes en el Ecuador. Nosotros propusimos que sea el 5%. ¿Y quiénes son los que permitieron que se saque todo este capítulo para el segundo debate y aprobaron el informe? Los asambleístas correístas con su voto permitieron que saquen todo este capítulo y ofreciendo que iban a votar en el pleno. Así pasó. ¿Por qué no rechazaron? Esa es la verdad. ¿Por qué no rechazaron el informe ahí mismo y archivaron de una vez por todas este proyecto de ley en la misma comisión? A ver, y no permitieron que pase? Entonces explíqueme esto para que quede claro, porque si es nuevo lo que estaba mencionando usted, que la bancada correísta apoyó, respaldó que se retire el capítulo de las aportaciones, donde se pedía la aportación a los trabajadores, que inclusive hubo un acuerdo, los trabajadores estaban conscientes de hacer un aporte, estábamos conscientes de aportar en algo en esta crisis, pero igual se pedía que se pida pues a la banca, que se pida a los grandes grupos de poder que pongan también su parte y pongan más de lo que tienen, y lo que usted señala, el tema de las empresas de paraísos fiscales que también tributen. Usted dice que la bancada de la Revolución Ciudadana apoyó o estuvo de acuerdo que se retire ese capítulo que prácticamente liquidó todas las aportaciones de todos los sectores y de la banca y los dejó sin que aporten un centavo.
Pero claro que fue así, Víctor. Hay que decirle la verdad al país y hay que decirle la verdad a los ciudadanos. Acuérdese que ya se quitó el aporte desde 700 y que iba a ser a partir de $2,500 los que íbamos a aportar. Había acuerdo así en eso. Había acuerdo en eso. Y ellos dieron los votos. Ellos dieron, revisen por favor, la información es pública, usted puede entrar a la página. En la comisión que se estaba abordando el tema, porque luego la retirada del capítulo fue un día antes de que se someta al segundo debate, que el presidente pidió retiren ese capítulo para que se apruebe la ley. Mire, no tiene nada que ver con lo que pidió el presidente de la República, porque esto tenía que mantener la asamblea. No es que el presidente le va a ordenar a la asamblea, por favor, retiren ese capítulo. No, nosotros no nos sometemos a lo que dice el presidente de la República. La asamblea tenía que seguir trabajando en ese tema y permitir que se cobren las deudas, permitir la comisión que hayan aportes de la banca, de los empresarios, que hayan aportes de los que más ganamos. Le quitaron eso y mire quiénes votaron para que se apruebe el informe. Por eso yo digo, hay que decirle la verdad a los ciudadanos. Y ahora sí, Víctor, voy a decir por qué voté por esa ley. Sí, porque usted me está defendiendo lo que la gente está pidiendo de que se puede haber incluido y con esos argumentos, si me negaron esto, yo votaba en contra. ¿Y por qué votó a favor entonces? Yo voté a favor, Víctor, porque votar en contra significaba que pasaba el proyecto tal y cual mandó el gobierno, y eso sí era nefasto, y yo asumo la consecuencia, Víctor, de mi voto. Yo asumo las consecuencias de mi voto, sí, y siempre he sido responsable, y yo en este mismo medio lo he dicho, yo no me escondo, yo no me salgo para no votar, yo asumo esa consecuencia y acepto, pero que me digan los ciudadanos con conocimiento de causa y que lean la ley, Víctor, porque esta ley ya casi no le sirve al gobierno, lo que sí sirve es a muchos ciudadanos. Esta ley al gobierno lo que le servía era cobrarle las aportaciones, eso quería el gobierno, la recaudación. Recaudar de los que tienen bienes y que son de sociedades de paraísos fiscales, de cobrarle a los deudores, eso es lo que le sirve. Yo voté porque no quería que pase por el Ministerio de la Ley. Votar en contra significaba aprobar el proyecto original que mandó el gobierno nacional, Víctor. Pero con 70 votos pasaba la ley, fueron 74. Si usted no votaba, quedaba 73 y se aprobaba y salvaba su postura política o su imagen política en torno a esto. Pero en cambio aquí está. Sí, Víctor, sí. Analice eso, no fue con mi voto que se aprobó la ley, no fue con mi voto, fueron 74 votos. 4 más de lo que pedía la ley. Sí, 4 más de lo que pedía la ley, pero ¿por qué voté también, Víctor? A más de lo que le dije, que no pase por el Ministerio de la Ley. Voté porque esta ley permite que los docentes que tienen nombramientos provisionales, que tienen contratos ocasionales, cuánto tiempo y que ya ganaron el concurso, en 30 días puedan tener su nombramiento. Esa es una opción que lo trabajamos y que lo pusimos. Permite que se les retire las pensiones vitalicias a los mandatarios que se robaron el dinero del país, que se fueron corriendo, que están presos, que están con sentencias. Por eso también voté por los transportistas que están endeudados, que tienen créditos que no pueden pagar, y que esto permite, después de 60 días de que pase la emergencia, poder renegociar sin que esto genere intereses. Yo asumo, como dije, Víctor, este voto, porque no dar el voto significaba lo otro, significaba que pase por el Ministerio de la Ley. Y usted tiene que preguntar entonces por qué permitieron que así pase este informe desde la comisión y por qué no lo negaron el informe ya sin que hayan aportes, sin que se cobre las deudas, sin que se cobre a los que tienen paraísos fiscales, porque con su voto pasó este informe al seno de la Asamblea. Claro. Sí, llama la atención de que Freddy Alarcón, como usted ha dicho, una persona de Sucumbíos, conocida, educador, docente por muchos años, sé que es taxista, una persona pues de la clase acá social, haya pues dado su voto para que las grandes empresas, los grandes banqueros, los grandes grupos de poder salgan beneficiados con esta ley, porque a ellos no se les pide un centavo primero. Ese capítulo se lo bajaron y no les piden un centavo para que aporten en esta emergencia, y aparte se los premia porque los créditos que va a dar la banca se le está diciendo que el 50% puede ser deducible a futuro en los impuestos. Imagínense,
esa tremenda ganga que les dan a los empresarios, a la banca de este país. Sí preocupa, y eso llama la atención de que cómo claudicó frente a los grupos de poder cuando es una persona de pueblo. Es un poco la pregunta que sale en la opinión pública. Mire, Víctor, usted me conoce y como le he dicho en este mismo medio, terminando esto, que no ha sido fácil para mí, como ser humano humilde, sencillo, como ex docente, porque el nombramiento me quitó el señor Correa en el año 2014, 27 años de trabajo de nombramiento. ¿Por qué voté? He explicado las razones. Yo no he claudicado en mis principios y yo le he dicho en este mismo medio, yo regresaré a mi taxi a trabajar, porque no he vendido mi voto, así como se dice que nos sacan hasta con billetes ahí. No he recibido un solo dólar, mi cuenta está en cero. Estoy debiendo al banco, estoy debiendo a la cooperativa, estoy debiendo de la universidad de mis hijos, Víctor. Y ustedes, yo me someto a que me revisen, a que hagan sí, pero en el marco de la ley, de la justicia, y revisen bien las cosas. Yo no me he vendido, no he vendido. Que me digan qué puestos tengo en la provincia. No tengo puestos, no me he prestado y no me prestaré para eso jamás, Víctor. Repito, yo voté para que no pase por el Ministerio de la Ley este proyecto, que ahí sí estuviéramos llorando todos. Pero hubo, asambleísta, hubo un momento en que se puso a debate el archivo de la ley. ¿No se puso a debate el archivo de la ley? No se puso. Porque ahí se puede haber archivado la ley. Víctor, no así en el otro proyecto que se en el de finanzas públicas. En el de finanzas públicas, y por Dios revisen cuáles han sido mis actuaciones. Y ahí yo estoy demostrando que no tengo ningún pacto con el gobierno. Luego en la noche sí hubo 3 mociones de archivo, Víctor, y se votó por la moción del archivo. Yo voté por el archivo en ese proyecto. En la ley de finanzas públicas. En la ley de finanzas públicas, revisen, hay que decirle la verdad a la gente, por Dios, Víctor. Mire, ahí no se aprobó. Una ley que tampoco no ayuda en nada al sector social pobre. Es una ley que ni la entiende la gente, prácticamente la gente común y corriente. Solo entienden los economistas, la gente que del poder. Pero sí estaba en peligro las autonomías de los municipios, en peligro las autonomías de la seguridad social, del ISFOL, del ISPOR y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Y entonces, al otro día, cuando fuimos a votar nuevamente, ¿cómo voté? Yo voté en contra de esa ley, Víctor, y eso me demuestra y le demuestro a la ciudadanía que no tengo ningún pacto con el gobierno. Y yo lo que le voy a pedir a este gobierno ahora mismo es que tiene que vetar esa ley, Víctor, que tiene que vetar esa ley porque ya no le sirve para nada al Estado. Hay beneficios, sí, para muchos ciudadanos, como le dije, para los docentes, hay beneficios para pero son muy poquitos respecto al gran beneficio que tiene la banca, que tiene el sector de poder, a los grupos económicos que les dan en esta ley humanitaria, sí, para ellos, porque las ventajas son para ellos, más no para el pueblo. En el tema laboral, asambleísta, hay muchas críticas. Los trabajadores están declarando a las personas no gratas, enemigos de los trabajadores. Les está costando fuerte rechazo esta participación con su voto, asambleísta. Mire, Víctor, yo sí quisiera hacer un llamado a los ciudadanos a que no se dejen engañar a través de los perfiles falsos, a través de los ataques. Hay que leer la ley, Víctor, y hay que analizar y hay que interpretar qué dice el artículo 16, Víctor. El artículo 16 es sumamente claro. Esto permite un acuerdo entre las partes solamente cuando hay un inminente peligro de quiebra de una empresa, cuando ya no se puede sostener la nómina, Víctor. Por Dios, hay que leer. Aquí se dice que se va a mandar a la calle a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, a los servidores públicos. Mentira, es únicamente si la empresa, por efectos de la pandemia, ya no está generando lo que generaba. Ahí tienen que hacer un acuerdo. Si es que la empresa ya no puede ni con los créditos sostener la nómina, allí tienen que llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral, pero es previo acuerdo. Si usted, Víctor, como trabajador que es ahora y tiene ya un contrato, ese contrato no se topa para nada, a no ser que la radio esté en peligro de quebrar, en peligro de cerrarse. Ahí llegarán a un acuerdo. Si son 10 trabajadores y dice la radio, no puedo sostener a los 10, me tengo que quedar con 6, entonces lleguemos a un acuerdo para bajar la jornada laboral
para bajar un poco el sueldo y poder seguir dándole trabajo a los 10. Ese es el espíritu de la ley. Claro, ese es el espíritu y está en la ley, está clarísimo. Es un poco el espíritu, la aspiración, o lo que se quiere que la ley se aplicara así, pero en la práctica asambleísta no va a pasar eso. Los empresarios, los grandes grupos de poder van a aprovecharse de la ley para declararse algunas empresas en quiebra y entonces reducir la nómina. Y usted sabe, en esas condiciones, ¿quién quiere perder un trabajo? Nadie. Y si me dicen, bueno, les voy a dar trabajo, pero le bajo el sueldo o le ofrezco esto, ¿qué le toca al trabajador? Aceptar, porque no va a irse a la calle sin un centavo. Entonces, viene ahí un poco la relación de poder. El empresario va a tener la sartén por el mango, porque dice, bueno, esto te ofrezco, si quieres tómalo, si no, déjalo. Entonces, viene ahí el tema. El espíritu de la ley está bien, está claro, lo entendemos, pero ya la realidad es otra, el contexto va a ser otro y verá que no va a pasar, no va a hacerlo conforme se está planteando. Y tampoco eso de que van a contratar más personas, lo harán, pero no a la magnitud que se quisiera o que se espera o que la ley espera, prevé que se haga. Va a ocurrir lo otro, el despido masivo de servidores públicos, el despido de trabajadores de empresas privadas. Eso va a ser inminente, asambleísta. Espero no equivocarme y ojalá no se dé eso, pero se puede dar eso, está ahí, digamos, la ley le permite a los empresarios hacer eso. Mire, Víctor, ese es el problema de nuestro país. Las normativas dicen una cosa, pero los empresarios, con complicidad del Ministerio de Trabajo, de quienes tienen que hacer el debido control, no lo hacen, y ese es nuestro problema, la corrupción que existe en este país y que sigue habiendo. Ese es el peor mal que tenemos, mucho más que la pandemia, es la corrupción, que cada día se roban la plata de los ciudadanos. Todos los días vemos en las noticias cómo nos defraudan, cómo nos roban. Mire, lo que tiene que hacer este gobierno, es cierto, yo defiendo ese voto en esas circunstancias de que no quería que pase por el Ministerio de la Ley, pero como le dije, al gobierno ya no le sirve este proyecto de ley y el gobierno tendría que vetarlo, y lo que estamos pidiéndole es que vete este proyecto de ley, porque ya no va a tener los recursos que pensaba recaudar, ya no va a tener más de $1.000 millones que pensaba recaudar, tanto de los aportes de la contribución solidaria, del cobro de las deudas, del aporte de los banqueros, de las empresas, ya no va a tener. Lo más sensato que tiene que hacer. Se suponía que para eso era la ley, un poco para eso era la ley, ayudarse en recaudaciones para superar la crisis, pero no va a Pero eso le digo, Víctor, pero eso le digo, quienes permitieron y votaron a favor de que se saque este capítulo en la ley. Fueron ellos mismos que dieron sus votos para que la ley pase así al pleno y se vote en el pleno la ley. Y no teníamos otra. Ahí festejó Guillermo Lasso y todo el sector de la banca, dijo eso que ahí queríamos. Festejaron todos los grupos poderosos, los que sacan el dinero, los que no confían en este país y tienen... Ahí no hubo asambleísta, usted ha explicado su postura, que usted pues señala y que no tiene nada que ver. No hubo compra de conciencias de otros asambleístas. Por ejemplo, hay cuestionamientos del grupo de Pachacuti que estaban de acuerdo con una postura y se cambió a última hora, y así de otras bancadas que se cambiaron a última hora la postura. No hubo hombre de maletín ahí en esas circunstancias para quitar ese capítulo que aparentemente pues pedía que se haga aportes a la banca, al sector de las empresariales. Mire, Víctor, yo no quiero de pronto pecar. Yo soy, como le dije, muy creyente. Yo soy un servidor de Dios, de la Iglesia Católica. Yo soy católico de verdad. Sí, yo no quiero pecar, pero cada quien tiene que responder por sus actos, y cada quien tiene que saber si le pesa o no le pesa la conciencia. A mí no me pesa la conciencia, Víctor. Yo le digo, y lo digo a todo el país y a toda la ciudadanía, yo no me he prestado para ningún negociado. A mí nadie me ha llamado. Yo he dicho siempre, yo tengo que saber en mi conciencia, yo siempre le pido a Dios que me dé la inteligencia, la sabiduría para hacer el ejercicio de mi voto. Toda la vida lo hago de esa manera y queda demostrado y comprobado, Víctor, que yo no tengo ningún pacto con el gobierno, porque al siguiente día con las justas alcanzaron 72 votos y mi voto fue en contra, y la noche anterior fue por el archivo de la ley, Víctor. Entonces, porque el dirigente de Pachacuti decía que van a retirarse de la bancada a la que usted pertenece, entiendo que es la bancada del BIN, porque habían sectores... No, yo no pertenezco a la bancada del BIN, Víctor. ¿En qué bancada no pertenezco? Y yo pertenezco al BADI y siempre... y siempre actúo con independencia. Ahí verá usted, y mire, revise los votos. Algunos
votan de una manera, porque yo no es que hago caso al que me ordena arriba, siempre ha sido mis actuaciones en ese sentido, Víctor. Y yo sí quiero, de verdad, Víctor, condenar los ataques. Yo me someto a lo que Dios disponga con mi vida, a lo que Dios, y siempre le pido inteligencia, siempre le pido cordura para poder actuar, Víctor. Se sienten pues atacados, ha dicho usted por redes sociales, se sienten afectados, fuertemente criticados. Me siento amenazado, sí, Víctor, estoy amenazado, sí, lo he denunciado públicamente, hay amenazas, inclusive contra la vida, amenazas políticas o contra la vida. Inclusive contra la vida. Políticas a mí no me interesa, Víctor, porque yo no actúo con fines políticos. Yo le dije a usted, no estoy pensando en reelecciones, no estoy, hace mucho tiempo le dije, en este mismo medio, Víctor, yo regresaré a mi taxi, porque no he hecho fortuna en esto. Yo no tengo empresas, yo no tengo contratos, no tengo absolutamente nada. Yo dependo de este sueldo, que en cada de mis intervenciones yo reclamo el sueldo, porque la cuenta está en cero y no tengo para cumplir los compromisos que tengo con los bancos, con las cooperativas, Víctor. Así que sí me siento amenazado, y por ahí alguien se ha atrevido a decir que por una publicación que ha hecho, los asambleístas les están amenazando de muerte. Yo no soy ni matón, no soy ni violador, no soy asesino, Víctor. Yo soy un ciudadano que vivo 34 años en esta provincia y que me debo a esta provincia, me debo a una familia pobre. Soy hijo de una familia pobre, humilde, soy huérfano de padre y madre y he luchado desde que tengo 5 años sin padre y sin madre, y así seguiré luchando, Víctor. Así que yo no estoy asustado, Víctor, pero sí estoy preocupado por lo que pueda pasar con mi vida, con mi familia, pero le encomiendo a Dios mi vida y me encomiendo a Dios. Y sí quiero decir algo, Víctor. Sí, algo final, asambleísta, para ir cerrando, algo final. Víctor, ¿por qué no hacen lo mismo y por qué no hicieron lo mismo cuando sí el bloque del correísmo votó en contra de la incautación de los bienes mal habidos fruto de la corrupción? Allí sí votaron en contra. ¿Por qué no hacen lo mismo? Lo que pasa es que yo no tengo perfiles falsos, yo no le insulto a nadie, yo no tengo redes sociales falsas, jamás, Víctor. Allí no dijeron nada cuando nos votaron con el decreto 813, como a perros a la calle, con las llamadas renuncias forzadas, renuncias obligatorias. Nos votaron de la salud, nos votaron de todos los ministerios, Víctor. ¿Dónde estaban los que ahora defienden? Por Dios, no se dejen engañar. Y sí, leamos la ley, y yo felicito al pueblo que hace presión para que el gobierno en sus cabales pueda vetar totalmente esta ley, o parcialmente, por lo menos que deje lo de las pensiones vitalicias, que deje por lo menos el nombramiento para los docentes, ampliarle el plazo a los docentes para que se profesionalicen, que deje la rebaja de las tarifas eléctricas por lo menos, y vete todo ese capítulo que sí molesta a los trabajadores, pero que no es como ellos dicen, cuando al principio ellos mismos estuvieron de acuerdo y mandaron documentos a la comisión para que se les descuente a partir de $720 y otras cosas más. Ahora sí dicen lo contrario. En todo caso, yo sí celebro la lucha y me uno a la lucha de los ciudadanos. Y vean mis actuaciones los 3 años cómo han sido en la asamblea, Víctor, por favor. Asambleísta, muchas gracias por su comparecencia. Como ha dicho usted, ha sido uno de los asambleístas que da la cara, que asume las consecuencias de las actuaciones en el Pleno, y hoy lo ha hecho igual explicando su postura por la votación a favor de esta ley humanitaria que está siendo muy cuestionada y que anuncian ya acciones de protesta, movilización y también demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Muchas gracias por su comparecencia en esta entrevista, asambleísta. Muchas gracias a usted, Víctor, gracias a Dios y a la provincia de Sucumbíos. Tras la